escucharán y también los que verán, no en vivo, sino a través de algún video. Hoy estamos en el día 25 de enero. No se me olvida porque veo aquí en la computadora. 25 de enero es domingo por la noche. ¿Ves? Algunos de los hermanos han salido del trabajo y han venido para acá, otros dejaron el descanso dominical y aquí están. Pero como quiera, en el ambiente de aquí nuestro hay un ambiente en el espíritu muy bueno. Yo noto los hermanos, por ejemplo, los que han estado llegando, no voy a decir los nombres, pero vi que tenían como un deseo de comer algo. Y eso es bueno, ¿sabes por qué? Porque eso se pega, como decimos allá en el Caribe, ¿no? Se pega quiere decir que se puede transmitir a otra persona. El espíritu es lo que se transmite. Nosotros transmitimos a través de palabras, transmitimos a través de rostro, transmitimos imágenes, transmitimos de todo, ¿no? Todo lo que hay en el corazón. Hubo un hombre que ustedes están viendo en pantalla, se llamó el profeta Elías. Y este hombre, vamos a comenzar así para poder tener una base. Este hombre fue extraordinario, dice la escritura, que es un hombre sujeto a pasiones. O sea, que es un hombre que no hacía las cosas por hacerlas, sino realmente era responsable. Le ponía su corazón a las cosas. Quiere decir que cuando tú pones tu corazón en algo, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo, pues va a alimentarse de lo que tú mismo estás haciendo, porque está escrito, ¿no? Donde tú pongas tu corazón, pues de ahí vas a recibir el aliento, vas a recibir, porque con el corazón se cree, ¿ves? Se cree para justicia, con la boca se confiesa. En fin, el corazón es lo que va a determinar si tu alma, tu espíritu y tu cuerpo van a estar envueltos en algo. Y gente en el mundo, pues ustedes saben, donde vivimos, es muy fácil encontrar personas que con todo, óyeme, yo recordé, cuando hablo de estas cosas, enseguida me viene a mi mente aquellos hombres que tenían, esos españoles que tenían en Cuba las bodegas, aquellos chinitos que tenían los trenes de lo que llamaban el lavado, el planchado y que los negocios que tenían, los que sembraban allí las cosas. Oye, no había ningún día que aquel chinito no pasara por el barrio con dos canastas grandes, tremendas, con un palo así. Y él iba por ahí, iba por el barrio vendiéndole a las amas de casa. Y esa gente, oye, había que trabajar, había que caminar. Pero de ahí lo hacían con todo su corazón. Hay gente que es así. Yo espero que cada uno de ustedes cuando estén en su trabajo pues den el 100%, ¿no? Bien, entonces igualmente en la iglesia es mi deseo en mi corazón de que yo mismo pueda dar el 100%. Se quiere decir que pueda poner completamente mi corazón en lo que estoy haciendo. Y realmente eso es la vida. Nosotros no podemos tener un mejor aliciente para vivir que la propia vida. Y este hombre pues en los días que dice la escritura y que él en días difíciles donde yo estuve ahí en Israel, donde estaba la fortaleza de Acab. Es un lugar donde se divisa, oye, todo ese valle de Megiddo, Megiddo, y allá se ve al final, allá todas aquellas ciudades allí, las montañas allí. Es un gran valle. No es que tan grande como nosotros diríamos el Valle de Pecos aquí en Texas, pero realmente es una cosa bien hermosa ahí. Y bueno, Elías estuvo allí y ahí vemos el diagrama que saliendo de una cueva. Antes de llegar a la cueva, antes de llegar ahí a la cueva, quiero decirte que a la dirección que tiene a donde él fue, no dice dónde él fue, en un lugar secreto. Pero la única dirección la busqué en el mapa de Israel hoy, ahora en la noche, hace un ratito, y está el nombre de Beerseba. Beerseba queda hacia el sur, pasando el Mar Muerto, a la altura de ese lugar donde ya hay desierto. Y entonces ahí va al rumbo, como otras veces he dicho, a Sinaí.
Yo me lo imagino en Sinaí. Si no fue en Sinaí, bueno, el Señor sabe, pero para mí fue el lugar seco, árido, donde realmente hay una identificación tremenda, donde él sabía que ahí fue donde Moisés recibió la bendición de ver la gloria de Dios y ver las cosas grandes. Antes de llegar allí, dice la escritura, que estuve viendo ahí, que él se metió debajo de un enebro a dormir, porque él dijo: el Señor, ya llévame, yo no soy mejor que mis padres. Y como yo no soy mejor que mis padres, yo quiero morirme, porque saben, sobre él pesaba una advertencia de muerte grande, un poder tremendo que tenía esta Jezabel y Acab, que era el que gobernaba ahí Israel. Y entonces pues él, eso fue lo que lo movió, porque tuvo temor de la muerte, de morir. Pero ¿por qué no tenía un temor de la muerte? Porque él dijo: ¿tendría o no tendría temor a la muerte? Es lo que me pregunto. Porque él dijo: Señor, llévame. Pero la razón por qué yo digo que, o pienso, ¿no?, que era algo más que Jezabel lo matara, era que él no había terminado el trabajo que tenía que hacer. El trabajo que tenía que hacer era traer al orden de Dios, traer lo que es Israel al orden de Dios, porque estaba bajo orden y bajo el dominio de aquel dios de Baal y los sacerdotes de Baal. Estuvimos allí en la montaña del Carmelo, es bastante grande la montaña, se ve abajo la ciudad, donde ahí se supone, está escrito ahí, donde él ejecutó a los 900, ¿eran 900? 850 de los profetas Baal. Y él allí vio, pues ellos vieron todos los que estaban allí, vieron cuando descendió fuego del cielo. Entonces este hombre, y sujeto a pasiones, estuvo en contacto con el fuego, con la seca, con el agua, y todas estas cosas las traía a él a través de la fe, a través de las visiones que veía. Entonces saben que los profetas son los videntes. Entonces era dentro de él. Cuando, por ejemplo, voy a adelantarme un poquito, cuando, por ejemplo, él cerró los cielos, que no llovía, y lo estaba buscando acá, y lo encontró, él le asintió que sí, que iba a orar para que viniera el agua. Y entonces él se fue con el criado ahí a una montañita, a un lugar donde se veía el mar. Estoy hablando del mar de Galilea. Y entonces el criado le dijo, él se arrodilló y comenzó a buscar la visión del agua. La visión del agua apareció. Y entonces se puso ahí prácticamente a parir, en posición de dolores de parto, para que entonces la visión esta que tenía en su corazón, Dios lo hiciera aquí afuera. Y entonces por eso le mandaba a decir al hombre: ¿qué viste? Porque sabía que el agua venía de ahí, de donde está el agua. Y entonces hasta que el criado le dijo la séptima vez: veo una nubecita que está subiendo como un puño de un hombre, que está subiendo del mar. Entonces él dijo: ya, descansó. Inmediatamente le dijo a Cap que saliera, que corriera, porque venía una gran lluvia. Entonces él trajo la lluvia, pero quiero que se fijen cómo trajo la lluvia. En sí estoy parafraseando, puede ser que me vaya un poquito por un lado o por el otro, pero parafraseando, él corrió delante de, creo que allá detrás de ustedes está, no sé si está ahí el dibujo, pero lo tengo ahí en los dibujos, donde Elías corre a través del monte y intersecta a Cap, y está en una forma gritando delante, gozándose. Él vivía las cosas de Dios 100%, con todo su corazón. Y está el dibujante que hizo eso, pues en su imaginación, como estamos estudiando a veces imagen y las imágenes que vemos, en la imagen que él vio en su espíritu, en su corazón,
Este dibujante entonces puso a aquel hombre gozándose y gritando. Y yo me lo imaginaba así también. Este se gozó en lo que hacía, se gozó en sufrir aquellos dolores de parto hasta que saliera el agua. Pero fíjense bien que digo, el agua salía de las visiones y de las revelaciones que traía. La seca vino de las visiones y revelaciones. El fuego que cayó del cielo vino siguiendo la indicación de la visión que tenía en su corazón. Cuando él puso la ofrenda, se recuerda, y puso el agua y todo, él sabía lo que venía. Más sin embargo, los sacerdotes o los profetas, mejor dicho, de Baal, estos no sabían que tanto poder tenía lo que era la visión de algo de Dios en el corazón de un hombre. Y ahí pasó y cayó fuego. Así era la vida de este Elías. ¿Ve? Lleno de pasión, lleno de aventuras, todo para que el pueblo de Israel pudiera entonces estar en línea con los propósitos de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios? Tener un pueblo que practicara y que estuviera en tal forma de que le diera la bienvenida a ese hombre, al esperado, al Mesías anunciado. Y todo lo que entraba, o sea, todo lo que envolvía la vida de Elías en su pasión era una sola meta. Y claro, las cosas estaban de patas para arriba, como decimos, ¿no? Estaban mal. Un hombre, un Dios, un rey que simplemente era dirigido por una mujer arpía, mala, diabólica. Y ustedes saben todo lo demás que lo pueden encontrar en el libro de Reyes, Primer Rey. Pero aquí en este libro vemos a este hombre dentro de la cueva. ¿Ok? Y dentro de esa cueva en Sinaí, vamos a imaginarnos ahí que está en Sinaí. Y dentro de esa cueva en Sinaí, pues él estaba experimentando algo diferente. Lo que estaba experimentando, yo voy a leer aquí en la versión que tengo aquí de los judíos mesiánicos. Voy a leer aquí lo que dice. Vamos al capítulo 1 de Reyes, 19:5. Vamos un poquito antes. Vamos a ver el 3 en adelante. Ya estaba él bajo la palabra que había dado Jezabel, y esto llegó a sus oídos, y él tuvo mucho temor de que él se veía solo, estaba trabajando solo. Toda la gente no había más profeta que él. Era una soledad tremenda. Y entonces ese era el miedo que tenía, repito, el temor, el miedo que tenía, no era morirse. Ustedes lo van a ver cuando lea esto aquí, sino no poder terminar la obra. Por eso fue a buscar ayuda. ¿Dónde? Al monte seco, al monte árido, donde podía entonces Dios darle ahí en aquella soledad, darle ahí lo que él necesitaba. Dice aquí en el 1 Rey 19:3, y Elías temió y se levantó y huyó por su vida. Cuando él llegó a Beersheba, en Judá, dejó a su sirviente allí. Se recuerdan que el criado tenía un sirviente. Pero él fue un día más adentro del desierto, más hacia el sur, yendo hacia Sinaí, hasta que llegó a un árbol de enebro, se sentó debajo de él y oró por su propia muerte. Basta, él dijo, ahora Yahweh, toma mi vida, no soy yo mejor que mis padres. Ya no podía más. No le alcanzaba ni el tiempo, ni las fuerzas, ni nada. Entonces se acostó debajo del enebro y se durmió. De repente, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Él miró y allí junto a su cabeza había una torta sobre las piedras calientes y una vasija de agua. Él comió y bebió y entonces se acostó otra vez. Vamos a abrir un paréntesis. Quiero que sepan que cuando habla aquí de un ángel, no está hablando de una persona, un ser espíritu que tiene unas alas,
Está hablando de una comida real que le puso allí. Está hablando de una persona que físicamente es como tú y como yo. Y entonces, pues, él, imagínense, tan agotado de todo lo que estaba, pues, entonces se puede imaginar todo lo demás. Y que, por menos que eso, por un buen potaje de garbanzo nos da un sueñito tremendo, ¿no es cierto? Sobre todo cuando no hemos comido en todo el día. Y tengo historias de esos grandes potajes, como le llamamos, ¿no? De garbanzo, de frío blanco y bueno, tantas cosas. El caso fue que no pudo aguantar más y se durmió. Dice aquí, dice el 7, y el ángel de Yahweh, o Yahweh, o Jehová, vino otra vez, una segunda vez, y le tocó y le dijo, levántate y come, el viaje será demasiado para ti. Tengan en cuenta, para la próxima clase del viernes próximo, si el Señor nos permite, vamos a tratar con el ángel o los ángeles de Yahweh, ¿ok? Y esos son Elohim, no sé, son los Elohim que son los que vienen a ayudar, a traer juicios, a traer los brazos de Dios, o sea, la mano derecha y la mano izquierda de Dios en forma angelical, ¿ok? Entonces él miró y junto a su cabeza había una torta sobre las piedras calientes y una vasija de agua. Ahora se añadió el agua. Él comió y bebió y entonces se acostó otra vez. Y el ángel de Yahweh vino otra vez, una segunda vez, y tocó y dijo, levántate y come, y el viaje será demasiado para ti. Él se levantó, comió y bebió, y por el vigor de esa comida viajó por 40 días y noches hasta que llegó a Oreb, el monte de Elohim. Tremendo alimento, ¿qué sería? Pero Dios. Pero era tremendo alimento. Y entró en una cueva y descansó allí, y entonces la palabra de Yahweh vino a él y le dijo, o sea, vino otra vez la visión, vino, escuchó, o vio la visión, o escuchó, y dijo, pues usted sabe, cuando usted oye, usted ve. Y estamos viendo, o estamos estos días estudiando cómo son las visiones y las revelaciones dentro del lugar santísimo nuestro, que es donde está nuestro espíritu, donde nuestro espíritu está manejando el alma y el cuerpo, ¿ve? Donde nosotros tenemos la fuerza para impulsar la energía de vida que Dios nos dio, ¿ve? Y entonces él dice aquí, respondió, yo he sido muy celoso, ok, el 9, ¿no? El 10 ahora. Y respondió, yo he sido muy celoso por Yahweh, Elión. El Elión es el Dios más alto. Porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han quebrantado tus altares y matado a tus profetas con la espada. Ahora yo soy el único que he quedado. Y aún tras de mí para matarme también. Y están tras de mí para matarme otra vez. Entonces, él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Yahweh. Y allí, en ese momento, Yahweh pasó, un gran poderoso viento irrumpió contra las montañas y rompió las rocas en pedazos delante de Yahweh. Pero Yahweh no estaba en el viento. Fíjense cuál es el énfasis de este pasaje, es estar. El verbo estar y ser para nosotros es un poquito separado, pero en inglés y en otros idiomas como el hebreo, ser y estar es la misma cosa. ¿Okay? Entonces, él estaba, como ustedes vieron ahí en el dibujo que tengo aquí atrás, él se fue a la puerta de la cueva, él estaba en la oscuridad. Entonces, fíjese bien, vamos a traducirlo después cuando termine de leer aquí. Ok. Y delante de Yahweh, pero Yahweh no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto y Yahweh no estaba en el terremoto. Después del terremoto un fuego se desató, pero Yahweh no estaba en el fuego. Y después del fuego una voz de una brisa delicada. En alguna versión dice un silbo apacible. ¿Ve? Y entonces, y Elías la oyó y cubrió su rostro con su manto. Fue afuera y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz vino a él y dijo, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Yo quiero que ustedes se imaginen, vamos al mundo de nuestra imaginación. ¿Ok?
donde podemos pensar, donde podemos ver las imágenes, donde nos acostamos en la noche a dormir y si nos viene alguna idea o se nos viene algo, pues la cosa se transforma no en un sueño, sino en un sueño con los ojos cerrados, abiertos, como usted lo tenga, según, pero se convierte como en un diálogo con uno mismo. ¿Ve? Y eso son figuras y todo, y a veces uno tiene que controlar eso, porque si me pongo así, imagínense en las historias, para un niño no es mucho la historia, para una persona que tenga 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, pues imagínate, ¿por dónde me voy? Van a aparecer ahí historias y cuentos y a mi abuela nunca se acababan los cuentos, aunque los teníamos catalogados. Lo que nos gustaban se los pedíamos, pero ahí había, la viejita pues, cuántas cosas y cuántas cosas más. Y era nuestra televisión, es más que una televisión porque podíamos escoger las historias, los cuentos y luego entonces nosotros aprendimos de nuestros hijos y ahora pues lo hacemos con nosotros mismos, pues ya los hijos se casaron, se fueron y entonces uno tiene que hacerlo ahí cuando va a dormir. Y cuando va a dormir no te lo recomiendo porque te puedes pasar una hora bien fácil, ¿ve? De recorridos por allá, por acá, y usted sabe, y no llegas a nada. A menos que el Señor ponga en tu corazón una oración, algo en especial, pero si no, pues tú sabes, todos nos pasa eso, ¿no es cierto? Dígame si yo soy el único que lo hago. ¿Ustedes también? ¿Todos ustedes? Entonces estamos en el mismo team, no hay problema. Bien, tienen que tener en cuenta con lo que estamos leyendo que Elías no fue afuera completamente, él estaba en la oscuridad. Él se metió ahí en la oscuridad. Y en la oscuridad él tenía la conciencia, en la noche, en la oscuridad de ese, él esperaba algo y él tenía la conciencia de que iba a encontrarlo. Pero al escuchar la voz de Dios y todo, o sea, al ver la visión o lo que fuera, entonces él salió afuera, como siempre lo había hecho, cuando escuchaba que había seca o tenía que venir fuego, él escuchaba fuego y toda esa serie de cosas, ustedes se las pueden imaginar. Esta vez entonces, él un poquito más detrás de la puerta de la cueva, cuando ya se ve luz afuera, y cuando usted puede divisar, ¿ve? Ahí como usted puede divisar lo que hay afuera. No sé si ha estado algún día en una cueva, pero es así. Si se va muy adentro está muy oscuro, pero si se va casi a la entrada de la cueva, usted puede ver, inclusive tenemos un cuadro ahí que hizo Robin allá en la casa, que se ve una cueva cubana y se ve el mar y las palmas y todo, muy bonito. Y ahí estaba él, cuando entonces vio todas aquellas cosas que pasaban, el viento, el fuego, Jehová, ¿ve? Y dice la escritura que leímos aquí, mas Jehová no estaba en el fuego, ni en el aire, ni en el terremoto. ¿Dónde estaba el Señor? ¿Dónde lo encontró? Nunca lo había encontrado de esa forma. Ya no está hablando de las cosas que necesitaba como fuego, como agua, como aire, para mover a Israel, son los instrumentos que él tenía para expresar, ¿ve? Lo que es un profeta, para expresar lo que era la voluntad de Dios, para corregir, para que viniera, que pudieran ponerse en la línea para que viniera el Mesías. Pero ahora él descubrió la voz de Dios dentro de él. El silbo apacible era algo que no solamente lo escuchó, sino que también tranquilizó completamente de paz ese interior, esa vida de él mismo. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, claro. Ahora salió diferente. Ahora el hombre que salió de allí era un hombre que sabía dónde estaba Dios. Él sabía de Dios, sabía obedecer a Dios y sabía cómo funcionaba Dios afuera. Pero ahora había descubierto la fuente, la raíz de todo. Esto se parece un poco a lo que nosotros estamos viviendo en este día. En este tiempo que estamos viviendo, yo tengo hermanos muy lindos que ellos esperan que este año sea la manifestación de Dios. Y muchos cristianos, por supuesto que sin estos datos, piensan que Dios se va a manifestar y más nada. De alguna forma nos va a unir aquí, de allá del norte, del sur, de todo, como dice, de toda lengua, pueblo y nación. Entonces va a haber una manifestación, pero sin entender que la manifestación de Dios viene porque hay que encontrar
la fuente de esa manifestación, que no es, es más que visión, que es más que sueño, que es más que entender, que comprender. Saber y conocer son dos cosas que nosotros necesitamos en la mente de Cristo, a través de la mente nueva, renovada de un hombre nuevo. Y yo creo que todos ustedes y yo también tenemos esa mente. A la vez que nosotros tenemos conciencia de que Cristo vive en nosotros, y esa conciencia que Cristo vive en nosotros es o muy tenue, o muy fuerte, o sin conciencia alguna. Simplemente para muchos cristianos en este día es que, bueno, yo levanté mi mano, como estuve un hermano, o sea, un creyente, un hermano en Cristo en mi trabajo, un ingeniero americano, que el muchacho decía que él era salvo, que era nacido de nuevo, porque él levantó su mano. Entonces, en levantar la mano, yo le decía en aquel entonces, esto hace años bastante, ¿no? Y yo le decía, pero ¿cómo es que tú dices que tú eres nacido de nuevo si tú no me estás dando un fruto, tú no me estás dando una evidencia que tú lo eres? Todo lo que me estás mostrando es que eres una persona creyente, nada más. Y yo hablábamos estas cosas ahí, y yo practicaba un poquito el inglés, tú sabes, porque no eran cosas de trabajo, pero eran cosas que se podían. Y él no sabía nada de español, él venía de Georgia. Entonces, este muchacho un día ya se apareció ahí, donde estábamos en Trinity Lombrano. ¿Alguno de ustedes está aquí desde Trinity Lombrano o no? ¿Verdad? 2 semanas antes de cambiarnos para acá, estábamos en Trinity Lombrano. Él se apareció allá, y se apareció allí porque ya la vida de él hizo crisis. Entonces se entregó al Señor, tuvo la experiencia de nacer de nuevo, pero él le decía a su pastor, que era un pastor bautista, o sea, sin conocimiento del Espíritu de Dios, y entonces él le decía a su pastor, hay algo más, porque el hermano Pablo me hablaba de un fruto, de una manifestación, y entonces fue a buscarme. Ese día, para hacerte la historia corta, ese día salió él lleno del Espíritu allí, borracho del Espíritu. Si alguna vez ustedes no han visto lo que es una persona borracha en el Espíritu, es igualito si se hubiera tomado. 2 veces en mi vida lo he visto. En mi casa con unos muchachos que vinieron, que eran cantantes de cantos cristianos, y ese día con el hermano Lauren Milk. Ese día estaban los hermanos allí, me parece que el hermano Jesse González, y estaba también Durán, y oramos nosotros 3 por aquel joven, y realmente el Señor hizo una obra pero bien hermosa, bien maravillosa, porque él experimentó lo que es el Espíritu de Dios trayendo ese Pentecostés, ese Espíritu de Dios que trae al Cristo, a la realidad del Espíritu en nosotros, del Espíritu de Cristo en nosotros, porque eso es lo que ha traído el Pentecostés al mundo, desde los días de Pentecostés. Y después de que se perdió todo eso por tanto tiempo, por supuesto que siguieron la gente haciendo milagros y haciendo sanidades, y etcétera, etcétera, pero no en una forma corporal hasta 1910, donde de aquí comenzó, y en todo el mundo comenzó el derramamiento, el ajuste, para entonces encaminarnos al tiempo de un conocimiento mayor y de una gloria más grande. Y esa es la gloria que nosotros esperamos que nosotros tengamos presente para poder creer en la manifestación de los hijos de Dios. Si no hay desarrollo de lo que es la gloria de Dios, el Shekinah o Shekinah, no sé cómo se dice exactamente, pero ahí está escrito, Shekinah. Entonces, lo que había detrás del velo en el tiempo donde el sumo sacerdote entraba, no era nada más que oscuridad. Es lo que nosotros podemos entender, que podemos ver si cerramos nuestros ojos y buscamos dentro de nosotros, lo que vamos a ver, oscuridad. Las demás cosas vienen a través de la acción de los querubines, o sea, de la forma en que nos deje pasar la verdad Dios, y podamos aprender o podamos participar de las visiones y revelaciones, ¿ve?, de que están dentro de nosotros. De ahí que San Pablo entonces, como dije en la clase pasada, decía, vendré a las visiones y revelaciones del Señor. San Pablo estaba buscando algo más que eso.
y señaló el camino. Dijo, esto es algo más que eso. Eso es estar arrebatado al tercer cielo para entonces escuchar, como yo soy parte de ese hombre, cosas que no les he dado al hombre decir o hablar, sino cosas que vienen directamente de nuestro Padre Celestial. Ahí es donde nosotros entonces comenzamos a tener conciencia de que la vida de Cristo en nosotros tiene una manifestación. Y esa manifestación es importante que la experimentemos. De lo contrario, vamos a seguir pensando, como les dije, como tengo amigos y buenos hermanos en Cristo, que piensan que, bueno, hay que cuidarnos de no pecar y cuidarnos de ser buenos lo más posible, hasta que entonces Dios quiera manifestarse a través de nosotros. Pero el paso intermedio, yo te lo estoy mostrando a través de la misma experiencia de este hombre, que es tan importante, que estuvo en el monte de la transfiguración con Elías, con Jesús. Moisés y él, son dos hombres. Este hombre descubrió lo que es la luz dentro de él. Lo que Juan decía en el capítulo 1, donde dice, yo soy un hombre que vino a anunciar, estaba hablando de Juan el Bautista, vino a anunciar, no era el Cristo, pero este hombre vino a anunciar la vida, vino a anunciar a Jesucristo, sabemos. Y ese capítulo 1 dice, en el principio, o sea, en el principio, igual que Génesis 1, pero dice capítulo 1 de Juan, que el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, el verbo de Dios es Jesús hecho carne. Y el verbo de Dios es lo que nos hace a nosotros semejantes a nuestro hermano. El desarrollo de la vida dentro de él viene a través de la gloria de la Shekinah, gloria de Dios que está dentro de nuestro lugar oscuro, de nuestro lugar santísimo, donde está el secreto del desarrollo y la experiencia de ese nuevo hombre en la tierra. Entonces, esto es tan grande que ponerlo en orden cuesta. Pero te digo una cosa, si seguimos las indicaciones y lo que el Señor nos ha dejado, que Pablo dijo, vendrán las visiones y revelaciones, pues entonces nosotros no tenemos ninguna otra opción que buscar dentro de nosotros el que Dios se revele, así como Él quiere revelarse, y que nosotros podamos alcanzar lo que es ese grado de edificación, que nosotros podamos desarrollar lo que llamamos religiosamente el crecimiento del hombre espiritual. Crecimiento espiritual. San Pablo, en Romanos, en Efesios, se lo mandó a decir a los Efesios por una carta, y les dijo, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud del conocimiento de un Hijo de Dios. Y eso es exactamente lo que descubrió Elías dentro de él, que Dios tiene el poder de establecer una realidad de él en tal forma que haya una conciencia de Dios dentro de nosotros. Y que no nos ocurra como le ocurrió a nuestro hermano que trabajaba conmigo, sino que, que no nos ocurra en la primera etapa, que nos ocurra en la segunda etapa, donde él pudo descubrir que Pentecostés era más que hablar en lenguas, era más que simplemente profetizar. Que Pentecostés era nada más que el estado donde nosotros tenemos la ayuda del Espíritu de Dios para llevarnos entonces a lo más excelente. Y lo más excelente está detrás del velo. Han pasado, repito, 2 días y estamos en el tercer día. Tenemos todo el derecho, tenemos todo el permiso de Dios para trabajar y alcanzar todas las experiencias que tengamos que alcanzar. Y esto se traduce como en un hambre dentro de nosotros, que es como un deseo de que eso ya ocurra. Y esto es más seguro, este pensamiento, que pensar, bueno, yo voy a cantar un poquito, voy a alabar al Señor y voy a esperar a ver si mañana es la manifestación. Y si estás en esa actitud, puede que pase el tiempo y el tiempo.
¿Ves? Y te hagas un viejito, te va a ponerte bastantes años, 150 años, por la gracia de Dios. Y todavía estás con el bastoncito, diciendo, estoy esperando la manifestación de los hijos de Dios. El Señor Jesucristo mismo dejó establecido que trabajemos por la comida que no perece. El verdadero pan que descendió del cielo es Jesús, el Cristo de Dios. Bueno, ¿y quién es el Cristo de Dios? ¿Quién es el Cristo de Dios? Porque los judíos no estaban esperando a Cristo. ¿A quién esperaban los judíos? ¿Al Mesías? Es el Mesías. Lo que pasa es que Cristo es el nombre de más alto de gobernante o autoridad. Y ese fue el nombre que los romanos pusieron a Jesús, el Cristo. Pero cuando le fueron a preguntar, yo busqué la Biblia aquí de Juan, busqué en la Biblia lo que le fueron a preguntar a Juan el Bautista, y no le preguntaron por el Cristo, le preguntaron por el Mesías, por el Mesías. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Y Jesús dijo que no. Juan dijo que no. Porque Elías, el profeta y Mesías, ese es el mismo Hijo de Dios. ¿Y quién es el Hijo de Dios? Juan 1.1. ¿Qué dice Juan 1.1? ¿No se recuerda? En el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios, el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y nada de lo que está hecho fue hecho sin Él. Entonces, el Verbo de Dios es la acción de Dios, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios salió y dijo, sea la luz. Y ahí comenzó entonces, en ese vacío de oscuridad, comenzó entonces las cosas físicas a formarse a través de la misma ley de Dios que salía de su corazón. Y esa misma ley, eso que salió del corazón, que es el Verbo de Dios, llegó a hacerse carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y el Verbo se hizo carne. Entonces, para nosotros no hay ningún problema. Cristo, el Mesías, el espíritu de Elías, el espíritu de Juan el Bautista, que dijo, el que me mandó a bautizar con agua, Yahweh fue el que lo mandó. ¿Ve? Ese me dijo tal cosa. O sea, que todos y cada uno de nosotros podemos en este día participar de ese mismo Espíritu de Dios, de ese mismo Cristo de Dios. No solamente porque haya venido y haya traído a Jesús, que fue la ofrenda perfecta para establecer entonces el nuevo hombre y quitar el pecado y entrar en la gracia y consumar la fe, sino que ese mismo Jesús está ahora en nuestra carne, en nuestros huesos, y forma parte, o sea, ese mismo Cristo de Dios, ese mismo Verbo de Dios, forma parte de todo nuestro ser, de nuestras células, desde la más grande, que digo, como es cada uno de nosotros, hasta la más pequeña. Es parte de nuestra naturaleza. Pero para que esto nosotros podamos funcionar y trabajar con esto, tenemos que tener conciencia de ello. Si no tenemos conciencia de ello, pues sería entonces una doctrina más. Y sería entonces precisamente lo que cree mucha gente. Mucha gente ha recibido una verdad. Yo no digo que todos, pero mucha gente ha recibido una verdad. ¿Cuál es la verdad? Bueno, que la verdad es que Él se va a manifestar. Pero entre hoy y la manifestación de Él, yo no sé cuándo será en el orden de Dios. Pero yo estoy seguro que cada vez que Dios hace algo en ti, que tiene que ver con tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, con la conciencia completa de que tú eres un hijo de Dios, tú puedes dar una palabra y tú no puedes algunas veces saber si esto vino de Dios o vino de ti mismo. Porque dice, en parte hablamos y en parte profetizamos. Mas sin embargo, dice el mismo Pablo, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte será quitado. O sea, estamos avanzando.
Y estamos avanzando por el camino que Él vivo que nos abrió, el camino nuevo y vivo que nos abrió. ¿Cuál es ese camino? Cuando Jesús dijo, consumado es, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. O sea, se expiró, se entregó su alma, su espíritu, e inmediatamente el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Por supuesto, quiero recordarte que no había arca. No tenían, la gente podía mirar atrás, no iban a ver nada. Y ese es el problema que la gente tiene hoy. El Señor es tan cuidadoso y se cuida tanto que no abrió el velo para que todo el mundo mirara, como los que dijo Tere en la mañana, ¿no? Los filisteos que vieron y hasta abrieron la tapa de ahí. No, allá no había ningún arca. Porque el arca solamente era un asiento, era un trono. Si usted dibuja cómo es el arca, es un trono. Dos querubines así, tapándose los pies, las manos así hacia arriba, y un asiento de misericordia. Y abajo el arca. ¿Qué estaba diciendo? Ahí es donde, en esa oscuridad, cuando entraba el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar una vez por año, ahí lo que ocurría es un misterio. Pero ahí se mostraba Dios cuando Él tenía su residencia aquí en el monte de Jerusalén. Cuando Él vivía aquí. Una vez que el Señor se fue, ¿ve? Que el arca se escondió y que hubieron todos esos 400 años y todo, y ellos volvieron a reconstruir todo, y Herodes amplió todavía más el templo. El Señor desde entonces no vive, desde que perdieron, desde que se perdió el arca, o sea, desde que fueron allí a tomar Jerusalén, se recuerdan en la historia, 400 años antes de Cristo. Y entonces desde entonces pues el Señor no habitó en nada, ni profetas había, ni videntes, no eran videntes los profetas, sino que bien surgió entonces un hombrecito, que todos sabemos su nombre, Jesús el Cristo, Jesús nuestro Mesías, Jesús el Mesías de los judíos, el Rey de los judíos, y ustedes saben toda la historia hasta que llegamos acá. Realmente ahí es donde está la gloria de Dios, y está en todos y cada uno de los que han tenido la experiencia de nacer de nuevo. Entonces, es necesario que nosotros no se quede esto como doctrina, no se quede como enseñanza. Es necesario que pongamos por práctica lo que te estoy diciendo. Y si lo pones por práctica, te va a dar tal hambre que vas a descubrir no solamente eso, sino todo lo que Dios tiene para ti. Y todo lo que Dios tiene para ti está metido en dos cosas: la limitación que tú tienes como hombre y el velo abierto que tú tienes como hijo de Dios. Entonces, esa limitación o conciencia que tenemos nosotros ahora, Jesús también en los días de su carne tuvo que lidiar con eso. Una vez que fue investido, fue el Espíritu de Dios, le ungió como un hombre aquí en la tierra, inmediatamente fue llevado al desierto para ser probado. E inmediatamente fue tentado ahí en las tres tentaciones básicas de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Por eso es que también la Escritura dice que el Padre nuestro dice: Señor, que queremos nosotros que no nos metas en tentación, que nos ayude a que no ser tentados. Y también me parece que tengo por acá se les voy a dar el dato. A ver por dónde tengo el dato aquí. Ok. Bueno, está por acá. Bueno, después le doy entonces la cita, pero tengo una cita aquí es una cita donde es de Juan, donde dice que nosotros, no solamente el Padre Nuestro, sino que debemos ser ayudados para que no nos venza o no podamos caer en los errores o en la tentación. En otras palabras, que a través del Espíritu de Cristo nosotros podemos participar de una verdad que se va incrementando y una realidad que se va trayendo a través de las visiones y revelaciones, hasta que nosotros podamos
ser parte de ese hombre, de que no solamente tiene la conciencia de Dios dentro, sino que también manifiesta su naturaleza. Ajá. Bueno, hasta ahí. ¿Tiene alguna pregunta? Ninguna, ¿verdad? Bien, entonces vamos a... ya ustedes saben toda la historia. Primera de Reyes 19. Dice en 19:14, dice, yo he sido muy celoso por Yahweh, León, porque bueno, los hijos de Israel han abandonado tu pacto, quebrantado tu... Bueno, toda esa serie de cosas. Ustedes pueden leerlo todo, ¿ok? Y entonces puedes llegar a las conclusiones que tú quieras, pero estamos en un buen tiempo donde lo profundo de nuestra oscuridad se hace notorio porque el Señor nos llama la atención. ¿Ves? Escuchamos el viento, escuchamos el terremoto, el fuego, pero todavía le falta y nos falta poder bien participar de ese siglo apacible. Participar de la conciencia de que Dios y nosotros somos uno, pero no por doctrina. Por doctrina esto lo puede haber dicho 1000 veces, sino en la experiencia de que somos uno, en la experiencia de cada uno de nosotros. Bien, entonces vamos a buscar otro pasaje muy importante aquí. Ok. Bien, estamos hablando de Yahweh. ¿Quién es Dios? Dios se reveló a Abraham, se reveló a su persona y no se reveló completo, sino que lo llevó como siete ocasiones que están escritos en el libro de Génesis, aparece Dios a Abraham. Hasta que entonces, un día, pues, se consuma el plan que Dios tenía para él, y fue algo que fue llevado poquito a poquito para que entonces él tuviera una conciencia clara y probar también su corazón. Recordemos que lo que vimos en la clase pasada y en la otra, nosotros tenemos una voluntad propia. Abraham tenía una voluntad propia, una voluntad que nadie puede moverla, uno es el que la mueve. Y se necesitan dos voluntades para que haya una obediencia. ¿Ok? Dios hizo al hombre y lo hizo a su imagen y semejanza, y desde que el hombre fue hecho perfecto hombre, desde que salió de que fue echado del estado por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, el hombre sigue el plan de Dios, y el plan de Dios está revelado en su espíritu y traído desde su espíritu. Recordemos que la mamá de Jesucristo era ¿quién? María. Todo el mundo lo sabe. ¿Y María qué era? Bueno, una persona que, como tú y como yo, una persona que realmente era carne y hueso, como tú y como yo, espíritu, alma y cuerpo. Quiere decir que toda la vida natural de Jesús salió de ahí. El Espíritu de Dios todo lo que hizo fue entrar en el programa que Dios tenía dentro del hombre, y en ese programa activarlo para que viniera entonces el verbo de Dios. O sea que mucho antes decía, bueno, si tú te entregas a Jesucristo, recibes a Jesús como tu Salvador, pues nosotros siempre pensamos que hay que recibirlo de afuera. Sí, está bien, lo recibes, es una voluntad tuya, tú estás moviendo tu voluntad, pero realmente todos los hombres del mundo tienen la semilla, pero no la tienen activada. ¿Cuándo la activan? Cuando la persona, en el misterio de Dios, y dice, bueno, realmente mueve su voluntad y acepta a Jesucristo. Y de buena primera todo cambia. ¿No es verdad? Como dijo el hermano Frank, ahí yo estaba allí, cuando yo nací de nuevo, yo estaba allí. Usted tiene conciencia de ello. ¿Ok? Me decía el hermano no que en las islas tienen una capacidad los isleños. Estoy hablando de las islas del Caribe, de las Islas Canarias. Y los isleños lo que piensan lo dicen. De entrada, los isleños nunca dicen mentiras. Lo que dicen es, exageran las cosas. Pero no dicen mentiras. Me dice, oye, no seas mentiroso, me dicen los mexicanos. Digo, no soy mentiroso, lo que pasa es que te estoy exagerando.
Bueno, pues dice que fue a Puerto Rico y llamó entonces. Usted sabe que él traía el mensaje de que él había sacerdote, había sido sacerdote y que entonces se entregó al Señor y que, bueno, toda serie de cosas que él hablaba de su realidad, de su vida, y entonces hace un llamado. Y dice que había un hombre en el pasillo que iba para adelante, daba 3 pasitos, decía, me entrego, y después iba para atrás, y decía en voz alta, no me entrego. Y volvía para adelante, pero él lo decía tan simpático, porque se recuerdan a Enoch, lo que ustedes conocieron a Enoch, el ex cura, ¿no? Y entonces iba para adelante, 3 pasitos para adelante, y decía, me entrego, y entonces volvía para atrás, no me entrego, iba para atrás. Y yo me reía con él porque lo decía de una forma muy enjocosa, pero es cierto, la confesión es algo. Usted no firma un papel de un negocio si no dice antes, yo quiero firmarlo, o estoy de acuerdo. O sea, el papel simplemente está apuntando y lo está haciendo haciendo algo legal, no sé, lo legal se firma, ¿no? Igualmente es cuando nosotros decimos a Cristo Jesús o decimos, Señor, entra en mi corazón, yo te acepto. No sabemos, es un estado, realmente si estamos conscientes de lo que estamos haciendo y todo, pero es una mezcla donde decidimos, pero esa decisión trae una gran transformación. Y es cierto, muchas veces pues hay personas como por ejemplo mis hijos, tú le preguntas cuándo ellos se entregaron a Cristo y ellos no te pueden decir. Y si usted vive, sus padres hubieran sido gente, vaya, por lo menos que hubieran sido sacerdotes o algo, y usted se crió en la iglesia, pues estoy seguro que tampoco. Porque la cosa vino en una forma, estoy haciendo la historia de aquellas personas que tienen un contraste fuerte en su vida, como han sido pecadoras o han sido muy desviados o nada, o incrédulos o lo que fuera. Y entonces establecen ese momento, ya seguro de que de ese momento en adelante hay una conciencia de Dios dentro de ellos. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, tenía también conciencia de que era humano. Jesús se cansaba, Jesús lloraba, participaba de todas las cosas, y las poquitas cosas que están en los 4 evangelios nos hablan de un hombre tan sensible como nosotros, y un hombre que con esa conciencia y esa realidad de Dios, que llegó a decirle a los discípulos: lo que veo hacer el Padre y lo que oigo del Padre, eso hago. Entonces nosotros no estamos buscando una hipótesis o inventando una cosa, sino simplemente el modelo que tenemos, que es el Señor mismo Jesús, nuestro hermano mayor, nos está diciendo cómo funcionaba. Ahora, vamos a hacernos una idea vamos a hacernos, yo no tengo aquí cómo proyectar esto, pero voy a hacer para la próxima clase voy a hacerlo, porque voy a dar acerca de los ángeles también. Entonces vamos a ver si el Señor nos permite y podemos alcanzar esto en la próxima clase, ¿okay? Entonces vamos a poner ahí arriba Dios Yahweh. Vamos a hacer un esquema de eso. Y vamos a poner entre Dios Yahweh y nosotros el verbo de Dios que dijo: hágase la luz. Y se hizo la luz. ¿Ok? Y comenzaron a funcionar todas las leyes que gobiernan todo el universo visible. La tercera dimensión, por supuesto. Todo lo que está físico está sostenido por espíritu. Por tanto, nosotros tenemos dos partes que son espíritu, que son el alma y el cuerpo, y una parte que es física. Y aún esa parte física, sabe que, bueno, como somos nosotros, esa parte tiene agua, etcétera, etcétera, y componentes químicos y todas esas cosas, pero nosotros participamos de una realidad que no participan los animales. Si ponemos entonces entre el hombre, vamos a hacer un dibujo donde aparece el hombre, aparece aquí Yahweh, y después, entonces en el mundo físico en adelante, ponemos entonces entre Yahweh y nosotros, ponemos entonces el sistema angelical. Y el sistema angelical no es de un ángel, sino son rangos diferentes, porque tienen diferentes cosas, diferentes agendas, que se llama en lenguaje moderno, ¿no? La agenda de unos y la agenda de otros. Por ejemplo, encontramos
la agenda de los vigilantes en el libro de Daniel. Daniel capítulo 2, capítulo 4, ahí se ven los vigilantes. ¿Qué son estos vigilantes? Bueno, pues son los que tienen que ver con el orden de Dios, como estaba diciendo, pero en cuanto a cuidar los designios de Dios que tienen que ver con la persona en particular. En este caso era Nabucodonosor, estaba dormido y soñó que un vigilante venía del cielo y que de lo que soñó vino Daniel y Daniel le explicó lo que era. Y todo el problema era que él tenía que darle la gloria a Dios. Pues Dios es el que lo había hecho, le había dado nombre, le había dado poder, le había dado todo. ¿Cómo se lo dio? Se lo dio a través de los mismos ángeles. Se lo dio, dice que Dios se lo dio. Y cómo funciona con todos los ángeles, desde los ángeles físicos hasta todos los que no se ven, pues entonces se lo dio. Y cuando entonces no quiso darle la gloria a Dios, vino entonces una sentencia. La sentencia la dio los vigilantes. Y los vigilantes le dijeron, bueno, pues, ¿sabes qué? Entonces, lo que te va a ocurrir es esto, esto y esto. Y se lo dijeron en sueño. Viene Daniel entonces se lo explica a él. Y entonces, un día dice que estaba afuera. Y vio todo lo que él había hecho. Y dijo, todo esto lo hice yo. Soy el grande Nabucodonosor. Y en eso vino entonces el dicho de los ángeles, de la justicia de Dios dice, la sentencia vino de lo alto por los vigilantes y los santos, o sea, el santo en este caso Daniel, fue el que le dio la palabra y le explicó lo que era. Entonces, ahí podemos darnos cuenta cómo el Señor tiene un juicio para la tierra y juicio para todas las cosas y cómo nosotros intervenimos también como mensajeros, ¿ve? En este misterio de Dios y los ángeles para nosotros. Y después entonces, pero fíjense qué cosa más interesante. No es que de buena a primera, ¿ve? Dios lo eliminó, ¿no? Es que lo puso 7 años como un animal. Para que esto ocurra en una persona, que se le crezca el pelo, que se vuelva un animal, que las uñas, y que, ¿ve? Para que esto ocurra, tiene que haber un cambio en su ADN. Tiene que haber un cambio químico. Y tiene que haber como un retroceso ahí yo no sé qué, algún fenómeno ahí que tiene que ver con lo que es la composición química de esa persona, el orden que tiene. Y esa persona se hizo un animal. Usted lee ahí, una persona que comía hierba y todo. Y cuando se cumplió entonces el dicho, entonces dice que él pasó lo que pasó y parece que tenía conciencia. ¿Sí? Y entonces dice que miró al cielo. No era un cochinito, porque el cochinito mira para abajo nada más, pero ese animalito podía mirar para arriba. Era una vaca o no sé qué, ¿no? Era un animal con pelo. ¿Quién sabe qué animal era? Cuadrúpedo. O sea, que recuerden que los cuadrúpedos y los humanos fueron hechos en el 6º día. ¿Se recuerdan? Entonces, científicamente hay algo ahí que ocurrió, pero al revés. La cosa está que este hombre entonces dice que se arrepintió y volvió entonces el proceso del cambio de toda su vida hasta que fue un hombre perfecto, en el nivel donde él funcionó, donde sus padres le dieron la forma física. Okay. Eso es en cuanto a los vigilantes. Quiere decir que si nosotros somos hijos de Dios y nosotros somos ayudados por Dios, en estos momentos Dios tiene toda la protección y todos los planes que tiene para todo su pueblo a través no solamente de vigilantes que pueden intervenir ahí con los gobernantes y con gente que no, sino también con los que nosotros descubrimos que están en las promesas de Dios, del cuidado, ayuda, inclusive en aquellas cosas que son transmitidas a nosotros a través de las manos angelicales o de las palabras reveladas a nosotros mientras dormimos, mientras soñamos o mientras vivimos o mientras andamos. Y quién no habla de la protección también física y de la revelación de cómo esos ángeles físicos, porque hay unos ángeles que son iguales que nosotros, igualitos exactamente como nosotros,
¿Y saben de dónde viene todo ese conocimiento? No, no, yo no tengo ese conocimiento. Lo leo o lo investigo en los rabinos que tienen los 39 libros y tienen la Cábala y tienen las cosas que realmente nosotros cargamos en nuestra Biblia y que no entendemos porque no era el tiempo y el Señor no lo había permitido que lo enseñaran ni la iglesia tradicional, ni la iglesia de Lutero, ni la iglesia evangélica, sino solamente en los días que tienen que abrirse todas las cosas y todos los secretos y estamos viviendo en ese día. Es tiempo de encontrar esa realidad en nosotros y de participar sin miedo alguno y temor, porque todo esto está envuelto en el amor de Dios. Y no va a haber temor, porque va a ser es una aventura con el Espíritu. Es una aventura donde hay visiones, revelaciones, donde tú ves el cuidado, no solamente afuera angelical, sino también en lo que es nuestra conciencia. ¿Sí? Y hay quien puede decir, bueno, pues yo soñé anoche que me estaban llamando, me dijeron tal cosa, o tal vez soñé una cosa, o tal vez estés tú y oigas bien clarito lo que el Espíritu de Dios te dice, o oigas bien clarito lo que es la influencia, ¿ve? O veas bien claro cómo te protegió, cómo podría haber un accidente tremendo y cómo tú... Y a mí me ha pasado. Y Tere me ha dicho, oye, te manejaste muy bien. Dice, no, yo no tengo conciencia de que manejé mejor que nadie. Porque simplemente era como están viendo lo que me cambié esta senda, me metí acá, me cambié para la otra, pum, y salí y rebasé. Y eso que ya no estaba viendo el retrovisor de los que venían detrás de mí, haciendo unas tonterías. Y digo, wow. Y yo mismo dije, wow, no, yo no tengo conciencia de que esto lo hice conscientemente. Simplemente fue como si alguien estuviera manejando conmigo ahí, que yo nada más que estaba viendo lo que estaba pasando. Ni mis manos tenían conciencia de cómo estaban siendo movidas. Y le di la gloria al Señor, porque realmente esa es una de las cosas más tremendas y más maravillosas, experimentarlo en nosotros mismos. Y bueno, pues, tampoco hay preguntas ahora. Bien, otro tipo de ángel, Elohim. Elohim quiere decir Dios. Y Elohim también tiene un tipo de ángel que son los hijos de los Elohim. Y los hijos de los Elohim son aquellos que tienen que traer a nosotros las expresiones en el mundo físico de corrección. Okay. No vamos a entrar, pero sí sería bueno que nosotros leyéramos esta semana, para que si nos sirva para el viernes, lo que pasó a Abraham, como fue visitado por 3 hombres que comieron, bebieron con él, 2 se fueron a hacer la justicia de Dios allí, o lo ordenado por Dios. Esas son las manos zurdas de Dios. Dios es un hombre. Jesucristo no es un hombre. ¿Y qué dijo Jesús? Que él era el Hijo de Dios. ¿Sabe lo que estaba diciendo bajo la ley? Yo soy Dios. Y el capítulo 17 dice, Padre, como tú y yo somos uno, ese Dios uno que yo te estoy describiendo, que tiene un orden de angelical tremendo sobre nosotros, ¿ve? Nosotros, pues simplemente ese Dios también tiene el habernos dado una autoridad sobre todo el reino animal hacia los microbios, ¿ve? De ahí hasta el cuadrúpedo y microbio y todo. Y dibujamos todo eso como estaba diciendo y podemos ver Yahweh, podemos ver el sistema angelical, los Elohim, podemos ver los vigilantes y podemos ver las manos zurdas de Dios y los Elohim, que son los que traen lo que Dios hace de misericordia y de amor, lo que Dios edifica, lo que Dios sobreedifica, ¿sí? Y lo trae para que nosotros participemos de eso. Y la justicia de Dios lo trae entonces los hijos de los Elohim, ¿sí? Para traer entonces exactamente lo que pasó a Abraham allí. Se fueron 2
y fueron para Sodoma, Gomorra y las otras dos ciudades. Se quedó uno con Abraham. Y en el espíritu, Abraham sabía que estaban ellos en la presencia de Elohim, de Yahweh. Y comenzó a hablar con Yahweh. No hay ningún problema. ¿Usted sabe dónde está el problema? En que nosotros no estamos conscientes totalmente que somos uno con Dios. Y cuando vemos a un hombre ahí delante de Abraham y está hablando, y Abraham está hablando con Yahweh, decimos, no, ¿cómo va a ser Yahweh? Si Yahweh es Dios Todopoderoso, que está en todas partes, que en Él vivimos, en Él nos movemos, pues ese no puede ser Yahweh. Entonces ese es el conflicto en nuestra mente. Pero sí está hablando con Yahweh. Cada persona que habla contigo está hablando con Yahweh. Tú eres un Elohim, tú eres Dios, tú eres un Dios. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, mas lo coronaste de gloria. Hebreos lo dice bien claro. ¿Cuál es la gloria que le coronó al hombre? ¿Cuál es la corona de la vida del apóstol Pablo? Ser un hijo de Dios en la tierra. Entonces, el plan que tiene Dios con nosotros los humanos es ser Él, uno con nosotros. Y el mismo libro de Salomón dice que quién sabe que el espíritu de los animales va a la tierra donde fue tomado y el espíritu del hombre va a Dios que lo dio. Y somos en la escala de los animales, somos el animal más alto, ese es el hombre natural. El hombre natural caza las ballenas, hace esto, hace lo otro, se enseñorea de todo. ¿Sí? Pero si no tiene la conciencia de la unión con Dios, sigue siendo un animalito. Por eso es que el Señor bien enseñó acerca de los muertos. ¿Sí? Y no vamos a entrar en una clase teológica, ni vamos a entrar en una disertación de doctrina, pero realmente el alma, el espíritu de cada hombre está en manos de Dios. Y Él mismo que lo hizo, Él mismo tiene su plan, ¿ve? Y simplemente es un asunto de Dios. Y el día que Dios quiera revelártelo, revelármelo a mí, revelárselo a los hijos de Dios, lo va a revelar. ¿Me entiendes? Pero mientras tanto, le podemos hacer muchas preguntas. Y mientras más oímos, más preguntas van a hacerse. Y mientras más preguntas se hagan, más vamos abandonando lo que es en parte. Hasta que lo que es en parte es quitado. Para conocer como somos conocidos. Eso está en capítulo 13 de 1 Corintios. Conocer como somos conocidos, como digo siempre, es una palabra muy fuerte, pero es algo que realmente está al doblar de la esquina, como decimos nosotros. Está ahí. Es más, San Pablo decía en el capítulo 12, repito otra vez, de 2 Corintios, dice, yo conozco un hombre que fue al tercer cielo. Yo soy parte de ese hombre. Y cuando usted lee eso, tú dices, bueno, ¿qué comparte ese hombre? Sí, porque es un hombre de muchos miembros. Y ese hombre de muchos miembros tiene que escuchar palabras que el hombre no puede decir. Palabras inefables, palabras que realmente producen lo que es la vida, produce lo que es ese hombre realmente. Y eso fue lo que Jesús le mostró al mundo cuando, o sea, nos mostró a todos, ¿no? Cuando el día del monte de la transfiguración, el artista que hizo esto concibió muy bonito, muy bien, ¿ve? Donde dijo, realmente apareció Moisés y Elías. Elías estuvo tan agobiado, pobrecito, que dijo, bueno, si no hay más remedio que se eche todo a perder, ¿ve? Llévame, mátame. Yo no soy mejor que mi papá, ni mi mamá, ni mi abuelo. Y Moisés unas 5 veces se quejó con Dios y una de ellas le dijo, mátame, llévame. Y aprendió tanto de esa realidad que un día tuvo que taparse su rostro, porque en la ley no cabía la enseñanza esta. En la religión y en la teología no cabe esta enseñanza, porque no es una enseñanza teológica, es una enseñanza de revelación donde podemos probar a Dios. Y si no es lo que te estoy diciendo,
no soy yo el que te va a decir que no es el mismo Espíritu de Dios. Y se presentaron el que vivió el misterio de la muerte, que es Moisés, que para irse de este mundo no tuvo que tener un accidente, ni tuvo que morirse de viejo. Lo único que tuvo que hacer es cerrar los ojos. Cuando Dios le dijo, ven, él fue. Y su cuerpo, por eso dice Dios lo enterró, es decir, lo desapareció. El otro fue Elías, que vivió, el primero de vivir esa realidad. Y entonces ese Elías, pues en el monte, simplemente pues apareció ahí, porque él vivió la vida. No tuvo necesidad de muerte para salir del mundo de la tercera dimensión. El carro de fuego, el carro de Dios, se lo llevó. Y simplemente aparece aquí bajo la autoridad y el dominio de la luz que este hombre trajo al mundo. Capítulo 1 del libro de Juan. Y la luz viene en cada hombre que sale o que nace en la tierra. Juan 1:1. Voy a buscar aquí en Juan. Voy a buscar para que veas. Juan, ya estamos terminando, ya nos quedan 5 minutos. Juan, aquí está, Juan. Capítulo 1. En el principio era la palabra, y la palabra era con Yahweh, y la palabra era Yahweh. Él era en el principio con Yahweh. Todas las cosas por medio de él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no prevaleció. Un hombre enviado de Yahweh, cuyo nombre era Johanán o Juan. Él vino a ser testigo, a dar testimonio referente a la luz, a fin de que por medio de él todos pudieran poner su confianza en Yahweh y estar llenos de fe para él. Él mismo no era la luz, no, él vino a dar testimonio de fe para él, para el Señor. Y 9 dice, esta era la luz verdadera que da luz a todos los que entran en este mundo. Por eso decimos en el español moderno, ¿no? Antes decíamos, la mujer parió y parió un hijo. Dio a luz. Dio a luz. Lo que está dentro, lo que vino para que ese hombre se expresara, ya sea un niñito, hembra, varón, o lo que fuera, un hijo del hombre, pues simplemente es luz, es vida. Ese es el río de vida que nosotros cantamos. No empezamos hoy cantando eso, hay un río de vida. Bueno, pues esa vida tiene que terminarse. El hombre natural tiene a medias, está a medias. No es lo perfecto de Dios. Es el hombre en alma viviente. ¿Ve? Tiene que venir el hombre en espíritu vivificante. Y ese hombre espíritu vivificante está en esa luz está en todos los hombres. El programa está en todos los hombres. Solamente necesitamos escuchar, necesitamos que el Espíritu de Dios actúe, o sea, active su programa. Necesitamos verlo y participar hasta que podamos entonces dar una expresión o que el Señor dé una expresión de nosotros. Si llegamos a ese punto, ya dejamos de ser dos para ser uno. Entonces podemos entender más y tener más conciencia de lo que es la realidad de Dios en nuestra vida. Ahorita manejamos todo muy en dualidad. ¿Sí? Todavía necesitamos una voluntad propia para hacer la voluntad de Dios. Jesús lo tuvo que hacer. Jesús dijo, lo que veo al Padre, eso hago. Lo que oigo del Padre, eso digo. Y también está escrito, dice, los que quieran hacer la voluntad de Dios, conocerán que mis palabras son verdaderas. Nosotros no estamos funcionando en que si la doctrina esta es verdad, o si esto es de esta forma, si otra otra. Simplemente estamos buscando que en la relación con Dios, en el incremento de esa relación, haya un aumento
de las visiones y revelaciones y de la enseñanza de Él y de la vida de Él completa. ¿Ve? Y eso entra en el plano de experiencia. Ya si la experiencia de uno es de una forma y la experiencia de otro, yo no sé cómo el Señor trata a cada uno, pero a mí me trata y a otros nos trata de otra forma. Lo que hacemos todos es perseguir un mismo camino y una sola meta: llegar a la estatura de un varón perfecto, a la plenitud del conocimiento de un hijo de Dios, para participar entonces de una manifestación en la cual nosotros tenemos una participación, una vez que podamos tener conciencia de ser uno. Dios es uno, lo podemos hacer en esquema, en dibujo. Podemos imaginarnos cómo funcionan los ángeles. Yo he visto funcionar ángeles. Hemos estado en la experiencia de ángeles, pero no es lo mismo a cara descubierta, como un espejo, ver la gloria de Dios y sobre todo no tener ningún temor de mostrarla. Cuando el Señor diga, realmente me quiero mostrar, tiene que haber un pueblo sobre la tierra que realmente crea y se deje trabajar por el Espíritu de Dios. Y ojalá que seamos un parte, aunque sea poca o mucha, no sé, de ese gran pueblo. No estoy dándote a ti una enseñanza para que seas muy importante, para que seas un religioso muy importante, ni que seas más grande que el Papa, ni más grande que cualquier, tú sabes, cualquier reverendo, cualquier no, ni cualquiera que tenga autoridad, por no llamar nombres, tú me entiendes, que pueden ofender a otras personas. Estoy diciéndote algo que solamente está para aquellos que realmente en su corazón deciden por el Señor. Y decidir por el Señor no cuesta nada más que una palabra que nosotros repitamos a Dios, o una actitud de nuestro corazón, la cual realmente nos constriña con su amor. Capítulo 17 de Juan, bien claro dice el Señor: Padre, como tú y yo somos uno, yo establezco también que ellos sean uno, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo crea y el mundo conozca que tú eres el Señor. Y para ello dio entonces para nosotros algo que realmente es el pegamento más fuerte, el pegamento vivo, que nos une a toda su creación y nos da la autoridad de lo diseñado por Él mismo, y ese es el amor. Estoy seguro que ningún hombre que realmente sea un hijo de Dios está exento de ese amor, porque eso es lo que nos hace a nosotros mirar a los animalitos en armonía, mirar a los ángeles en armonía y participar del trono de Dios, que es el trono del Señor Jesucristo. ¿Está bien? Bueno, Padre, te damos gracias, te bendecimos y te damos gracias, Señor, por la conciencia de ser hijos tuyos. Ayuda, Señor, la parte de nuestro entendimiento, de nuestro corazón, la parte de nuestra incredulidad, y añade tú, Señor, aquello que nosotros necesitamos para consuelo de nuestras propias vidas. Padre, esperamos en tu río, en la visitación tuya a todo tu pueblo, en sueños, en visiones, en revelaciones, a través de palabras tan sencillas, a través de palabras, Señor, que puedan salir desde la boca de un niño hasta la boca de cualquier anciano. Señor, gracias porque en este día nuestra esperanza está en ti, Señor. Está puesta donde está nuestro corazón, que es en ti, Señor. Y te damos gracias por ello. En Cristo Jesús. Amén, Señor.